Amigos, bienvenidos de nuevo a nuestra serie La Jornada de Fe. Continuamos con nuestro estudio en la Jornada de Fe y Abraham, y cómo es que Abraham tiene varias experiencias en esta jornada. Me gustaría comenzar con una oración antes de leer su palabra. Señor, yo pido que tú bendigas tu palabra. Pedimos que tú nos hables y que tú dirijas nuestro estudio. En el nombre de Jesús confiamos que así se va a hacer. Amén. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. El tema de hoy se titula Conviviendo con ángeles. Aparte de que Abraham era un hombre de fe, bien favorecido con Dios, nos da un secreto Dios en relación a sus hijos. Y eso es que nosotros tenemos el privilegio de poder habitar y andar entre ángeles celestiales. Génesis capítulo 18 del 1 al 5 nos dice lo siguiente: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Ahora, la Biblia nos deja saber de la perspectiva divina que esto era Dios, y parece que también otros lo acompañaban 2 ángeles. Pero en el momento que Dios ve a estos varones, Él solamente reconoce que son personas comunes y corrientes. Nos dice la Biblia que estos seres vienen con un mensaje especial, porque fue en esta experiencia que le dejan saber a Abraham que en un año Sara iba a dar luz a un hijo. Y entonces estos ángeles vienen con un mensaje de paz, un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza. Pero vienen estando ahí, siguiendo conversando con ellos, es que Abraham se da cuenta que estos no son cualquier hombres, estos son hombres divinos, y uno de ellos siendo el Señor mismo. Nos dice el capítulo 18, versículo 16 al versículo 17 lo siguiente: Y los varones que se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Este pasaje nos muestra que estando ya después de haber comido y ellos que dieron su mensaje especial a Abraham y a Sara, nos dice que 2 de los varones iban rumbo a Sodoma. Ya hemos estudiado un poco sobre lo que es que iban a hacer, pero lo leeremos de nuevo. Y otro se queda ahí con Abraham para mostrarle un secreto, haciendo la pregunta: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Que nos muestra que Dios usa a sus ángeles y también Él mismo para mostrarnos y revelarnos sus secretos. Cuando estamos en comunión con Dios, somos visitados por ángeles. Cuando estamos buscando hacer su voluntad, Él viene a mostrarnos su voluntad. En el capítulo 18, versículo 20, nos sigue diciendo la historia lo siguiente. 18, versículo del 20 al 22. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Que nos muestra que estos ángeles, yo me imagino que ellos ya sabían la condición de estas ciudades. No era por beneficio al cielo que ellos iban a investigar. Pero sabemos que en la Biblia nos dice algo interesante la Biblia sobre nuestras vidas. Ya habíamos leído allí en Mateo capítulo 18, versículo 10, que desde pequeños cada uno de nosotros se nos asigna un ángel. Sabemos que en el día del juicio se abren unos libros y conforme a lo que está escrito en estos libros seremos juzgados. Que en esos libros se encuentran nuestras obras.
estos ángeles van a ir allí como testigos y quizás como una última oportunidad para esta ciudad, que puedan ellos arrepentirse de sus pecados. Nos sigue diciendo la Biblia que llegando una vez allí, algo sucede interesante. En Génesis capítulo 19, versículo del 1 al 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él insistió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. ¿Sabes? Lo mismo que hace Lot parece idéntico a lo que Abraham había hecho con los tres que él había visto. ¿De dónde aprendió Lot mostrar esta hospitalidad hacia estos extranjeros? Él lo aprendió de su tío. Y como habíamos aprendido anteriormente, si no fuese por este simple acto, Lot y su familia se hubiesen perecido, igual con los otros moradores de Sodoma. Y es interesante que estos ángeles vienen a una hora muy interesante, porque nos dice que no van durante el día, dice que habían llegado a la caída de la tarde. Y nosotros sabemos que es en la caída de la tarde que muchos hacen su maldad. En la Biblia aquí nos está mostrando que los ángeles visitan nuestras ciudades, visitan las ciudades del mundo. Ellos notan y graban toda maldad que hacemos como raza humana. Pero fíjate que ellos también van ahí intentando de buscar a personas que puedan dejar esos caminos. Recuerdo en cierta ocasión que estaba viviendo en Las Vegas, tuvimos un grupo de jóvenes para hacer obra misionera. En Las Vegas tenemos personas que vienen de diferentes partes del mundo, de todo el mundo más bien. Hay una sección donde hay una calle llena de puros casinos. En sí toda la ciudad está llena de casinos, pero el centro de la ciudad se le llama The Strip, donde están todos los casinos grandes y famosos. Y recuerdo que habíamos hecho una decisión: ¿por qué no ir allí al centro de la ciudad y repartir literatura? Recuerdo que uno de los jóvenes me dijo una experiencia intentando de darle literatura a un señor. El señor miró la literatura con una vista de culpa, quizás un poco de vergüenza, y le dice: sabes que yo soy cristiano, pero no vine para recibir literatura hoy. O sea, él estaba avergonzado porque él sabía que iba con diferentes motivos y diferentes ideas a lo que realmente creía él. Y desafortunadamente, así muchos están en las ciudades. Se dejan llevar por lo que los demás hacen. Siguen las costumbres. Se olvidan de que tienen un Dios en el cielo, que un día Dios los traerá a juicio. Se olvidan de que hay un ángel que siempre está a su lado, grabando cada acto, cada palabra, cada comportamiento. Pero también se les olvida que hay ángeles, esos mismos ángeles, que desean darles ellos otra oportunidad, que se arrepientan, pero están tan distraídos que no tienen tiempo. Afortunadamente para Lot y su familia, Lot estaba atento aún todavía, aunque estaba rodeado por este ambiente, pero él no había perdido esa vista de lo celestial, que nos deja saber que hoy en día tú puedes quizás vivir en una de estas ciudades y puedes tú en tu alma decir: Señor, pero ¿por qué hay tanta maldad? Y quizás tu alma te duele al ver tanto desastre, y tú oras por estas personas y estás consciente de lo celestial. Y eso es algo lindo para nosotros, porque nos deja saber que aún estando en estas situaciones, nosotros podemos estar en un ambiente celestial también. Nosotros podemos a la misma vez estar conscientes de nuestra comunicación con Dios. Nos dice el libro de Hebreos capítulo 13 y el versículo 2, algo interesante sobre estas personas y estas experiencias que acabamos de leer. Hebreos 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Sabías tú que hoy en día Dios envía personas
para traerte a ti como trajo a Abraham y a Sara un mensaje de esperanza, el mensaje de un Mesías, de un Salvador. Nos deja saber también la Biblia que los ángeles también, o Dios también envía personas a mensajeros y a veces literalmente a ángeles para que te envíen a ti un mensaje también de amonestación, un mensaje de juicio, de advertencia. La Biblia nos deja saber que nunca podemos descuidar de estos visitantes, pero siempre a la vez también estar consciente de que esta pueda ser la persona que el Señor ha enviado para mí. Recuerdo hace tiempo estaba mi esposa como misionera en las islas de Hawái, sacrificándose en las islas de Hawái. Pero ella estando allá, estaban por hacer una clase de cocina. Habían imprimido unas invitaciones, iban a los vecindarios de puerta en puerta para invitar a la gente a estas clases de cocina. Me comenta de la historia de uno de los muchachos que se llama AJ. Y él tocó la puerta de una señora y le dice: hola, mi nombre es AJ. Estamos aquí invitando a nuestra comunidad a unas clases de cocina. Y le da el volante y la señora lo mira y en inglés le dice shut up, que significa cállate, pero no en un sentido directo y serio que se callara, sino más bien en una manera, una expresión de que no lo creía, de sorpresa. Y dice, le dice AJ: discúlpame, no sé si te ofendí, por favor, no fue mi intención. Dice: no me refiero a que te calles literalmente, déjame explicarte lo que acaba de suceder. Yo había hace poco ido a una cita con mi doctor, me habían hecho estudios, regresaron los resultados y me dijo el doctor que tengo que hacer cambios drásticos en mi manera de comer. Y le dije al Señor, estaba yo ahorita en la cocina pidiéndole al Señor de rodillas: Señor, tú sabes que mi salud está grave. Tú sabes lo que el doctor me acaba de decir. Y Señor, yo no sé qué hacer para comer más saludable, Señor, para vivir más saludable. Por favor, Señor, envía a alguien que pueda enseñarme. Terminando yo mi oración, alguien tocó la puerta y esa persona eres tú. Y le dice: ¿eres tú un ángel? Sabes, yo creo sinceramente que si en la Biblia los demonios pueden tomar posesión de los seres humanos, yo creo sinceramente que los ángeles también pueden poseernos nosotros para hacer la obra de Dios. Nota lo que nos dice aquí la Biblia, el versículo de en Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24, y vamos a leer lo que nos dice aquí al versículo 7. Génesis capítulo 24 y versículo 7. Porque Dios no solamente usa sus ángeles para traernos mensajes celestiales, también sus ángeles nos ayudan a hacer decisiones que van a determinar y afectar nuestro destino. Génesis capítulo 24, versículo 7 nos dice lo siguiente, hablando de la experiencia en cuando Abraham envía a su siervo a que elija y busque a una esposa para su hijo Isaac. Jehová Dios de los ejércitos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Sabes que aún los ángeles nos ayudan a encontrar esa pareja que tanto deseamos o buscamos? En el caso de Isaac, le encontró una esposa que él pudo amar. Estoy seguro que si tú se lo pones en las manos del Señor, el Señor, Él usa sus ángeles para guiarte. Me gustaría compartir cuando yo conocí a mi esposa. Hace unos años atrás la conocí. Estábamos en Arizona, en un colegio bíblico. Al inicio de nuestra amistad, yo nomás la conocí en breve, era una buena muchacha, pero no pensé nada de ello. Pero durante todo este tiempo, mi mamá dice que ella oraba por mí, que el Señor me pusiera en camino, yo me encontrara con una muchacha temerosa del Señor. Y recuerdo que con el tiempo nos pusieron a trabajar juntos en un programa de verano misionero. A través de ese verano miré qué tipo de mujer era, que era temerosa de Dios, amaba las cosas de Dios, tomaba tiempo en su palabra, era muy amable, muy agradable, cocinaba excelente. Y supe, esta mujer, yo creo que esta es la mujer con la que yo me quiero casar. Pero algo me dijo, aún todavía no, Joanne, porque ni estás listo tú, ni estás lista ella para esta
un tipo de esta relación. Así que lo puse yo a un lado, aunque era bastante difícil, para mí fue un gran sacrificio. Pero con el tiempo pasaron los años y aún siguiendo en la obra del Señor, pero también orando, Señor, pues tú sabes que como hombre y como un hombre joven en la obra del Señor, viajo bastante, conozco muchas personas, pero Señor, cómo me encantaría conocer a una muchacha que un día me pudiese casar con ella. De nuevo, regresé años después a ese mismo colegio bíblico, pero ahora para trabajar ahí. Y el año después de que regresé yo, nos dijeron, va a llegar una nueva directora de la comida y también que va a ayudar con algunas clases. Y era mi esposa, que es hoy en día, pero en ese entonces era ella. Y cuando estábamos saliendo juntos, platicando, me recordé lo que yo había orado años más temprano. Y recordé también que el Señor me había dicho, aún no, en el futuro. Y en ese momento recordé, este es el futuro del que el Señor había hablado. Gracias a Dios, este año ya cumplimos 8 años de casados y muy contentos y muy alegres. Y creo sinceramente que su ángel y mi ángel trabajaron juntos para que nos encontráramos. Fíjate, nos dice la Biblia algo interesante. En el libro de San Marcos, capítulo 16, versículos 5 al 6. A veces nosotros esperamos ver ángeles en forma quizás de ángel, pero la Biblia nos deja saber que los ángeles se hacen parecer como personas normales. San Marcos capítulo 16, versículo del 5 al 6 dice la Biblia, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, mas él les dijo, no os asustéis. ¿Por qué buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Cuando ellos vieron a este ángel, no lo vieron como ángel, sino como un varón. Pero la Biblia en otros evangelios nos muestra que ese realmente fue un ángel. Sabes, hoy en día, a través de nuestras vidas, hay personas a nuestro alrededor que puede ser que son ángeles. Y ellos vienen aquí, habitan, moran para poder en esta tierra para cumplir la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 14 nos dice algo sobre la misión de los ángeles. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? A Abraham se le había dado la herencia de salvación para compartir con todo el mundo. Y todo aquel que participa de esa jornada de fe con Abraham, de ser también heredero de la salvación, Dios nos promete en este pasaje que Él envía a sus ángeles, que son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dios envía a sus ángeles hoy en día, tú que crees en Dios. Y nos dice la Biblia también que tenemos que tener mucho cuidado, porque no solamente tiene Dios ángeles. Apocalipsis capítulo 12 nos muestra que también hay otro tipo de ángeles. Si vamos allí al libro de Apocalipsis capítulo 12, encontramos que la Biblia nos deja saber en el versículo 7 que algo terrible sucedió mucho antes de que se creara el ser humano. Apocalipsis 12, versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y sí, hemos estudiado que Dios tiene sus ángeles para ministrar a nosotros que hemos de ser herederos de la salvación. Pero sabemos que también tiene Dios un enemigo. Y como nosotros le pertenecemos a Dios, y automáticamente nos hacemos nosotros también enemigos de Satanás y de sus ángeles. Y nota lo que nos dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11.
Segunda de Corintios capítulo 11 nos dice que tenemos que tener mucho cuidado en relación a los ángeles, porque la Biblia nos dice aquí en el versículo 14 y 15 lo siguiente: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mucho cuidado, porque no todo mensajero que se dice ser de Dios realmente es mensajero de Dios. Como vemos aquí, nos dice que Satanás mismo se disfraza como ¿qué tipo de ángel? Ángel de luz. Y sus demonios como ministros también, ministros de justicia. ¿Cómo entonces sabremos cómo cuidarnos, a quién confiar? Nos dice el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 8, una clave. Gálatas capítulo 1 y el versículo 8. Mas si aún nosotros, hablando aquí Pablo de él y los discípulos y todos aquellos que eran los maestros de ellos, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sabes, la Biblia es bastante grande y el evangelio de Dios no era el evangelio solamente cuando vinieron los discípulos. El evangelio se ha predicado desde el jardín del Edén. La Biblia nos dice que aún hay ministros y hay ángeles que pueden anunciar otro evangelio que es contrario al evangelio de la palabra de Dios. Es por eso que en estos últimos días nosotros tenemos algo que Abraham desafortunadamente nunca tuvo. Abraham no tenía la palabra escrita de Dios. Nosotros tenemos este privilegio y a través del estudio de su palabra podemos nosotros ser un poco más cautelosos en qué ministros creer, qué mensajes creer. Pero la Biblia nos deja saber otra clave en Isaías capítulo 8 versículo 20. Isaías capítulo 8 versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cuál es la ley y el testimonio? Eso se refiere a la palabra de Dios, la que tenían en los días de Isaías. Obviamente hoy en día tenemos más. Y conforme a la ley y al testimonio es que nosotros tenemos que estudiar y reconocer que Satanás, él se transforma aún en ángel de luz y sus demonios en ministros de justicia. Y es por eso que nosotros siempre tenemos que depender de ¿qué cosa? De la palabra escrita de Dios, para que podamos fundar nuestra fe en ella. Nos sigue diciendo la Biblia lo siguiente, en el libro de San Lucas capítulo 22, versículo 3 al 4. ¿De qué otra manera es que obran los demonios? San Lucas 22, versículo 3 y 4. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Satanás también toma posesión de personas para hacer cosas malignas. Hoy en día, cuando vemos tantos desastres, sería que estas personas están invitando y también dándole permiso que Satanás o sus demonios entren en ellos, tomen posesión de ellos, hagan tanto desastre, y nos ponemos a pensar, ¿pero por qué? Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos y en lo que creemos. En el caso de Judas, él tenía creencias muy equivocadas sobre lo que el Mesías tenía que hacer. En este acto, Judas estaba queriendo que Jesucristo no tuviera ninguna oportunidad, sino de hacerse o proclamarse como rey, el Mesías que tanto esperaban los judíos, de librarlos del cargo de los romanos. Pero ese no era la idea de Dios. El plan de Dios era una diferente. Y será diferente en estos últimos días, que el Señor tiene un plan diferente para su gente a lo que el mundo cristiano está creyendo. La Biblia nos deja saber, aquí en el libro de San Lucas capítulo 8, una historia interesante aquí. San Lucas capítulo 8, versículo del 27 al 30. Es una historia muy triste, pero muy común hoy en día.
Dice la Biblia lo siguiente, Lucas 8 del 27 al 30. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues ya hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Este hombre era un hombre que estaba en una condición terrible, no tenía dónde vivir, estaba en una mente muy, se puede decir, equivocada, confundida, gritaba, lloraba. En otros evangelios dice que se cortaba. Nadie quería acercarse de él. Sus únicos amigos eran los que estaban en las tumbas. Sin embargo, nos dice la Biblia que Jesucristo, en fin, pudo librarlo. ¿De qué lo libró? De lo que dice que estaba en él, demonios, legión. ¿Sabes? Cuando este hombre viene y se pone postrado ante Jesús, cuando él comienza a hablar, ni él mismo habla, hablan los demonios. El único alivio que él pudo encontrar fue a los pies de Jesús. Sabes, muchas veces habrán demonios en nuestras vidas. Quizás nosotros en vez de ser bendición somos maldición. Y la mejor manera de expulsar a estos demonios es a los pies de Jesucristo. Aunque no sepas qué decir, pero los pies de Jesucristo es donde tenemos que estar. Pero quiero compartir algo contigo. Jesucristo, al ser traicionado por Judas, nos dice: ¿no sabes que yo puedo llamar a 12 legiones de ángeles a mi Padre y Él las enviaría? 12 hablando por una legión por cada uno de sus discípulos y una por Él, dejándonos saber que aunque sí hay demonios, pero hay más del lado de Dios que el lado de Satanás. La experiencia de Abraham es la experiencia que Dios quiere compartir contigo, esa experiencia de convivir con los ángeles. ¿No te gustaría a ti convivir con los ángeles? ¿No te gustaría decirle a Dios: Señor, ayúdame a través del estudio de tu palabra, al ser, como dice allí, a no olvidarme de la hospitalidad, de poder estar en contacto con los ángeles? Dios te bendiga.